Saludos compañeros, gracias por venir a Planeta Aspergia Anunnaki, buscadores de misterios, historia universal, conspiraciones, temas variados, etc. Esta vez vamos a tratar el siguiente tema: la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Obviamente también vamos a hablar de 10 características. Bueno, comencemos. Mesopotamia es un territorio asiático que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. Se le considera como la cuna de la civilización, ya que en ella se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, así como los primeros estados e imperios. Aunque ya se encuentran vestigios de arte, de culturas antiguas, el desarrollo de la arquitectura requiere no solo que los grupos humanos sean sedentarios, sino también exista un estado organizado. A este se debe obras arquitectónicas más antiguas del mundo que se encuentran en esa región, con la única excepción de las construcciones egipcias que crecían en la misma época. Quiere decir que al mismo tiempo que estaba naciendo Mesopotamia, estaba naciendo su hermana, la civilización egipcia. En la Mesopotamia se encontró la evidencia antigua del desarrollo de la agricultura. La escritura mesopotámica, que más tarde conoceríamos como la escritura cuneiforme, que se conoce junto con la escritura egipcia y se desarrolló al mismo tiempo, a la misma época. Y vamos con las 10 características. La ubicación geográfica. Mesopotamia es un término geográfico para designar a un territorio entre dos ríos, que se encuentra justamente entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte de la península arábiga. Esta particular ubicación entre ríos convierte en un territorio particularmente fértil. ¿Por qué un territorio fértil? Porque un territorio en el cual hay un río cerca, eso quiere decir que posibilita la agricultura. Por eso fue el contexto ideal para el desarrollo de las primeras formas de agricultura y atrajo a numerosas culturas a lo largo de la prehistoria e historia. Su clima es tropical. Eso quiere decir que hay el terreno adecuado, el clima adecuado para que se desarrolle una civilización. 2. El relieve. Mesopotamia tiene 4 unidades regionales. La primera son las mesetas. Las mesetas, que es la Mesopotamia alta, que son pliegues montañosos que cruzan de este a oeste. El norte es una zona de lluviosa. La segunda son las llanuras. La Baja Mesopotamia se extiende desde Bagdad hacia el Golfo Pérsico. La tercera son las montañas. Las montañas son mayores pliegues montañosos que forman la cordillera del Líbano, la cordillera del Antilíbano, los montes Amanús y los montes Armenios. Algo parecido a lo que hay en Mesopotamia es la cordillera de los Andes. Cuarto son las estepas y los desiertos. Zonas de escasas que son zonas de escasas precipitaciones, las únicas del territorio mesopotámico donde no se puede cultivar. Se encuentran en el valle del Éufrates medio. Para el que no sabe qué es un desierto, es un lugar donde no crece nada. Y en las civilizaciones que crecieron durante toda la Mesopotamia, en realidad fueron Sumeria, que surge a partir del tercer milenio antes de Cristo, el Imperio Babilónico, segundo milenio antes de Cristo, el primer asirio, el primer milenio antes de Cristo, y luego la tercera característica, los primeros pobladores. ¿Quiénes eran los primeros pobladores? Los sumerios se establecieron en la Baja Mesopotamia después del 3000 a.C. Uruk era la ciudad
más importante durante el primer milenio de esa civilización. Sin embargo, existían diversas ciudades-estado que competían entre sí. Pero en 2340 la ciudad Umma logra la unificación de todas las ciudades sumerias bajo su mando. Mejor dicho, Umma llega a ser la capital de Sumeria. Y a este pueblo le debemos la invención de la escritura. Pero no las escrituras que tenemos actualmente, era la escritura cuneiforme. Y gracias a la invención de la escritura cuneiforme en Sumeria y la jeroglífica en Egipto, es ahí donde comienza la historia propiamente dicha. Y la misma fue creada aproximadamente en el año 3100 a.C., es decir, al mismo tiempo que la escritura egipcia. Y con esas dos escrituras, tanto la egipcia como la sumeria, comienza la historia en sí. Y es un principio, los signos eran objetos para simbolizar conceptos, es decir, que era una escritura ideográfica. Y la actual escritura ideográfica, que hasta ahora subsiste en un mundo gobernado por alfabetos, es la escritura china. Es la única escritura ideográfica que existe hasta el momento. Sin embargo, sus formas fueron evolucionando a signos que representaban sonidos. La escritura se llamaba cuneiforme por esos últimos signos, porque era hecha en algo parecido a una tablilla de barro, a una tablilla como esa pero en barro, en la cual cogías un objeto que era una cuña o un clavo, hacías esto para escribir. Pero esos símbolos fueron evolucionando poco a poco. ¿Por qué? Porque comenzaron siendo solo dibujos y luego pasaron a ser símbolos para simbolizar sonidos, letras. La cuarta característica, el Imperio Acadio. Sargón I de Akkad conquistó a los sumerios en el 2334 a.C. El dominio de los acadios se expandió por toda la Mesopotamia y se mantuvo durante 141 años, lo cual significó un cambio cultural, la difusión de la lengua acadia tanto en el lenguaje hablado como en la escritura. Es normal que cuando una nación conquista a otra nación, la nación conquistadora difunda su lengua. Lo mismo hizo Roma, conquistó todo el Mediterráneo y difundió el latín. Y de latín surgieron las lenguas romances. El Imperio Español conquistó la mayor parte del continente americano y difundió su lengua, la lengua española. Y estoy seguro, muy seguro, que a la lengua española le va a pasar lo mismo que al latín, que de la lengua española van a surgir lenguas derivadas de la lengua española. Lo mismo pasó, lo que estoy diciendo es solo un ejemplo. Quinto, Babilonia, la quinta característica. Babilonia era una ciudad fundada por los acadios, pero de menor importancia. Al caer el poder acadio fue ganando importancia y se convirtió en la capital del imperio babilónico durante el reinado de Hammurabi en el siglo VIII a.C. Babilonia es la primera ciudad en fundar un imperio en torno a una ciudad, pero a una escala menor de lo que hizo Roma. Roma ha sido prácticamente la última ciudad en fundar un imperio en torno a una ciudad. La primera fue Babilonia. Babilonia era una metrópoli donde se concentraba el poder político y florecía la cultura. Testimonio de ello son los múltiples palacios, templos, en obras arquitectónicas, y entre ellos se encuentran los jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas originales del mundo antiguo. Lástima que esté destruida, aunque se construyeron un puente sobre el río Éufrates gracias a la combinación de pilones de piedra y el uso de adobe.
Pero en fin, todo eso está destruido. Los jardines colgantes pasaron a la historia, y eso que fueron fundados fue construido por un rey que quiso complacer a una de sus esposas para que se sintiera como en casa. En 1978, Saddam Hussein comenzó la reconstrucción de la antigua ciudad de Babilonia. Además construyó su propio palacio con vistas a las ruinas. Lástima que Saddam Hussein no completó su reconstrucción. Hubiera sido su única obra buena que hizo por su país, la única. Sexta, los asirios. Cuando el imperio babilónico ocupaba el sur de Mesopotamia, el imperio asirio ocupaba el norte. Asur era la capital y se encontraba a orillas del río Tigris. Asur era el nombre principal de su deidad principal. Su forma de gobierno era una monarquía con una legitimidad religiosa. El rey gobernaba en nombre del dios Asur, y el imperio asirio fue innovador en la tecnología bélica, ya que fueron los primeros en usar las armas de hierro. Su poderoso ejército incluía también infantería de arqueros y piqueros y caballería. Mejor dicho, en plena edad de hierro. Séptima, Persia. Persia, en lo último, en la cual es el territorio que actualmente llamamos Irán, se encontraba Persia a mediados del siglo XVI a.C. Conquistaron Babilonia y a partir de allí todo el territorio mesopotámico bajo el dominio de Ciro el Grande. Pero el imperio persa parece que fue siglo V a.C. Pero el imperio persa duró muy poco. ¿Por qué? Porque fue conquistado por Alejandro III de Macedonia. Octavo, la religión. Cada uno de los diversos pueblos que ocuparon la región impuso sus costumbres, lenguas y creencias. Sin embargo, todos los casos se trataba de religiones politeístas. Los dioses que se veneraban eran antropomórficos, es decir, tenían una apariencia muy similar a la de los seres humanos, y la diferencia con los seres humanos era la inmortalidad de los dioses. Y los dioses mesopotámicos tenían una actitud vengativa y cruel con los seres humanos, que no seguían sus órdenes. Mejor dicho, tenemos dioses principales, por ejemplo, que ya he tratado alguno de ellos en vídeos de la conspiración y de misterios, como Enlil, dios del agua, Enki, dios de la tierra, y Anu, dios del cielo. Y en la parte que dice que esos dioses eran vengativos y crueles con los seres humanos, eso quiere decir que si de repente Enki daba una orden y dicho ser humano se negaba, esos dioses nunca aceptaban un no como respuesta. Eso era la mitología. Solamente que otros personajes a Enlil lo equipararon a Jehová, según otros conspiranoicos como Parcerisa, y a Enki con Lucifer. Noveno, la ciencia. El conocimiento científico floreció principalmente en lo relacionado con la matemática y las disciplinas derivadas de ella. Para el cálculo se utilizaba un sistema decimal y otro sexagesimal que se aplicaba al comercio. Aplicaban tanto la suma y la resta como la multiplicación y la división, e incluso ecuaciones de tercer grado. Con el paso de los siglos llegaron a utilizar cálculos más complejos como la raíz y la potencia. La matemática, la geometría, era aplicada en el comercio no solo para calcular el intercambio, sino para calcular volúmenes y superficies. Y la astronomía, que les permitía distinguir a las estrellas y planetas. Y durante el Imperio Babilonio podían prever eventos astronómicos gracias a que desarrollaron un calendario lunar y un calendario solar.
Es diferente el calendario lunar del calendario solar. La única diferencia es que el calendario que se utiliza actualmente, el calendario gregoriano, es un calendario solar. Décimo y último, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una recopilación de leyes creado durante el reinado de Hammurabi, monarca de Babilonia. Es un documento jurídico más antiguo que se conserva, mucho más antiguo que el propio derecho romano, y posiblemente el derecho romano se haya inspirado en el Código de Hammurabi. Algunas leyes, algunas escritas en piedra, no podían ser modificadas ni siquiera por otros reyes. Esto se debe a que se consideraba que tenían origen divino y habían sido entregadas por Shamash, dios de la justicia. En el Código de Hammurabi comienza la ley del ojo por ojo, diente por diente, y por otra parte protegía a los derechos de algunas personas, protegía los derechos de las personas. Incluso tengo entendido que ahí nace la pena de muerte. Gracias por todo. Ese es todo el videoprograma. La antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Gracias por todo. Si te ha parecido bueno, lo compartes en todas tus redes sociales. Nos vemos en otros videoprogramas, ya sea aquí en ese canal o en algún directo o en mi canal secundario. Gracias por todo y hasta luego, gente.